Bueno, estamos con Javier González, escritor de acá de Ciudad Bolívar. Él es abogado, tiene maestría en historia. Vamos a ver un poco de su vida. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Primero, ¿cómo fueron sus primeros años acá en el municipio? ¿Qué hacían en el tiempo libre? Bueno, tanto la primaria pues como el bachillerato pues, transcurrió aquí en Ciudad Bolívar, en el IEN San José del Citará, que es la etapa pues como la que más recuerdo y la que más marcó, en el IEN San José del Citará, repito, con una biblioteca muy buena, muy extensa, donde había obras completas de Shakespeare, de Oscar Wilde, de Nietzsche, de Schopenhauer. Entonces esas fueron pues de las fuentes en las cuales en esas etapas iniciales yo bebí de historia, pues de literatura, de filosofía y también pues del boom, que en la época el boom latinoamericano estaba muy de moda, muy en boga, García Márquez y Vargas Llosa y Galeano y Cifuentes. Y esas fueron pues las primeras, los primeros acercamientos que yo tuve con la literatura, con todo tipo de literatura, porque a la final pues quien vaya a adentrarse pues en los campos literarios tiene que al menos estar enterado de otras disciplinas. Con posterioridad pude ingresar a la Universidad de Antioquia a la carrera de abogado de Derecho, y allí también pude disfrutar de una biblioteca excelente pues como es la de la Universidad de Antioquia, con su patrimonio cultural. Yo alguna vez me referí que pues tenía que agradecerle mucho a la Facultad de Derecho, pero sobre todo a la biblioteca de la Universidad de Antioquia, que era el alma de la universidad. En esa época pues era pues poca la difusión digital y por internet, entonces ese era pues como el acercamiento directo pues que podía tener con la literatura. Con respecto a una maestría de historia que inicié en la Universidad Nacional, allí estudié una disciplina, pues una temática más bien pues muy importante para mí, que tenía mucho que ver con la relación jurídica que yo había estudiado en el pregrado, y era la etapa de la Inquisición en todas sus formas. Y ya tenía claro el rumbo que iba a tomar. Pues que quería hacer, que quería ser escritor. A ver, pues uno cuando está adolescente, uno tiene un acercamiento con muchas disciplinas y con muchas auscultaciones, por decirlo de esa manera, del arte en todas sus manifestaciones, la pintura, la escultura, el teatro. eh, pero la que además me impactó a mí fue la literatura, en cuanto a que pues es, creo yo, la que más posibilidades me permitía a mí para dar pues como a conocer lo que verdaderamente quería dar a conocer, en este caso de Oraciones y Cenizas, que es precisamente el campo, pues el acercamiento personal que yo tuve con el tema de la Inquisición de Cartagena de Indias. Fue como si Dios, después de haber creado la tierra, los pájaros, las mariposas, el cielo, las hierbas, los árboles con sus frutos y semillas, el sol, el mar, el alma y los demás seres vivientes, se hubiera olvidado de poblar esta villa, razón por la cual empezó más o menos tarde la construcción de sus calles, cuyos hilos apenas se empezaban a trazar, a levantar las casas, los edificios y a construir sus caminos, sus iglesias. Y la otra será una pues innumerables fuentes secundarias de gente que ha trabajado pues el tema de la Inquisición, de Toribio, y de otros muchos pues autores que en este caso pues no viene a relacionar. A mí me importaba hacer una parte académica, un trabajo académico, pero sobre todo también me importaba pues el campo pues como de
dar a conocer pues como el tema a través de la literatura, porque el aspecto académico es más bien árido. Y entonces ese es la historia pues, de Oraciones y Cenizas, que fue una publicación pues personal, pues fue un logro personal, no tiene ninguna otra no tuvo ni tiene ninguna otra pretensión. Fue dar a conocer el tema desde un punto de vista en el cual a mí me hubiera gustado que me hubieran contado el tema, ¿cierto? Entonces, pues en ese campo hay tres temas de la Inquisición que hay que resaltar. Hay delitos de fe o de creencia, como por ejemplo las herejías, los reniegos y las blasfemias, ¿cierto? Y lo otro son delitos rituales que también perseguía la Inquisición, como la hechicería, la magia, las curanderías y la brujería. Y Oraciones y Cenizas es un poco de todo, porque lo que se hace allí, el experimento que yo realizo es coger una microhistoria, o sea, una historia muy personal que puede haber sucedido en cualquier parte de las Indias occidentales, como es como el tocamiento que podía realizar como un cura a una confesante, a una religiosa, a alguien que buscaba tranquilizar, por decirlo así, su conciencia, y sobre todo cuando se trataba de temas sexuales, de infidelidades y de todo eso, de ardores. Entonces en ese evento pues se podían también pues dar esa clase de acercamientos, y ese era el delito que perseguía la misma Inquisición, porque era el que más daño le generaba. También pues los otros, pero este era de mucho impacto. Entonces, ahí también trabajé un tema en la Universidad Nacional, en la maestría de Historia, que era el área de la historia de las mentalidades, que era el duelo de las investiduras. El duelo de las investiduras también es de tipo religioso, en el sentido de que, a ver, siempre ha habido una dualidad entre quién manda en el campo civil y quién manda en el campo religioso, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿cierto? Desde la época de Gelasio I, él trató de deslindar esos dos aspectos, pero durante todos los siglos de la Edad Media en Europa y posteriormente aquí en el nuevo Reino de Granada, que es lo que a mí me interesó más cómo ahondar, porque yo también hice pues un trabajo que publicaron y que pues después podemos hacer la referencia en la Universidad de Antioquia, en la revista de la Universidad de Antioquia, sobre este tipo de duelo de investiduras, pero en la obra pues del literato, de William Shakespeare. Aquí en el campo del nuevo Reino de Granada trabajé a Tomás Cipriano de Mosquera, porque es el que más pues dio pie para dar este tipo de debates con la desamortización de bienes de manos muertas, que es precisamente de lo que se trata otra publicación que yo realicé de 6 años de investigación de todo tipo de archivos de Tomás Cipriano de Mosquera. Desde el momento mismo de la llegada de los jesuitas a la Nueva Granada, los inconformes querían su expulsión, acusándolos de ser responsables de atizar la discordia. Exaltaban los ánimos en contra de las leyes de desamortización y de la prohibición del cobro de diezmos y primicias. También persuadían a las viudas y a los incrédulos para que ofrendaran a su compañía bienes y riquezas, como garantía de la salvación. Hablando de sus primeros años pues como escritor, ¿qué autores lo inspiraron a usted a ser escritor o en los que se haya basado para hacer sus obras literarias? Me causó mucha impresión por el dinamismo pues en los géneros literarios Oscar Wilde, por su gran humor y también por su tragedia, pues porque en realidad él no la tuvo fácil. Cuando tuvo ciertos problemas pues con la justicia ya londinense.
Nietzsche también me marcó mucho, pues era una generación, yo no puedo hablar sino pues por lo que yo viví, la forma pues como me acerqué pues como a la literatura y a todos esos géneros. Nietzsche y Schopenhauer también me marcó mucho con la obra del amor de las mujeres y la muerte. Obviamente García Márquez, Vargas Llosa, La ciudad y los perros, La casa verde. ¿Qué proyectos literarios tiene en este momento en los que esté trabajando? Sí, ahora pues estoy trabajando en un tema que tiene un título tentativo, pues como también un poco, por decirlo así, rimbombante, de la caverna platónica al bestiario celeste, que es haciendo pues como alusión a una serie de teorías que circulan ahora de una tierra o de un universo simulado por grandes máquinas cósmicas, como si fuera pues en su época Platón pues reflejando al habitante de la caverna a través de su sombra que ha reflejado el fuego. Ahora hay trabajos que dicen que esto es un reflejo, una creación, una holografía biológica, algo así. Es un tema pues me parece muy apasionante y literario, porque si no es verdad, al menos tiene mucha imaginación. Bueno, ¿cómo elige el título de sus obras? No tiene pues como ninguna fórmula mágica, ni obedece pues a ningún cálculo, ni eso. Algún día cualquiera surge, tiene un nombre provisional que a veces no le gusta a uno, y va pensando, y va leyendo, y va repasando la bibliografía, y va puliendo, porque de eso es lo que se trata. La escritura a veces es un arte, el arte del pulimiento, de buscar pues que el lector no se aburra, de evitarle fatigas a veces, y en cosas muy, muy insignificantes como una coma, un punto y coma. Oscar Wilde alguna vez refirió una historia en donde decía que en una tarde lo único que había hecho y se estaba muy cansado era poner y quitar una coma, ¿cierto? Y eso es a veces el ejercicio. Entonces, por ejemplo, Oraciones y cenizas, una vez iba caminando por el centro de Medellín, incluso muy cerca a una de las iglesias donde transcurre pues como la trama, o es el epicentro pues como de Oraciones y cenizas, por ponerle como un poquito de picante en el lenguaje. Y se me ocurrió esa asociación, oraciones y cenizas, porque en realidad eso es lo que se trata, pues todos estos rituales de inquisición y de misas y de todo, de recordar, y ahí se dice, de rememorar, de volver sobre lo mismo, sobre fechas y sobre recuerdos y rememoria, y en realidad eso es lo que se trata, oraciones y sobre la muerte, porque en esencia Platón lo dijo, en últimas, el último de los interrogantes es el de la muerte, y Schopenhauer también lo dijo. Sin la muerte difícilmente se hubiera filosofado. Entonces surgen así. Alguna vez también mi señora, yo diciendo, tengo un título, no me gusta en el de Mosquera, regálame un título, ayúdame. Por ejemplo, Mi espada contra el cielo, y así quedó, era ahora Mi espada contra el cielo. Y no tiene ninguna magia, pues, no es magia porque surge en cuanto a que uno no sabe cuándo saltará. Una obra que no he referido aquí porque pues ahora la considero muy deficiente, y se llama, y también está en papel, de Probos Placeres. Y esa obra sí tiene algo personal de la vivencia mía en la época universitaria, incluso pues aquí de adolescente. Y lo que pasa es que es una obra muy fragmentaria, como decirlo en términos kantianos, muy sintética, en que son frases muy pulidas y a veces no muy manifiestas, y hay que adivinar a veces cómo es la trama o qué se quiere decir, pero como decía Borges, tiene 2 o 3 frases felices que las han referido a algunos lectores, y yo creo que con eso estará justificado. Las nuevas tecnologías, ¿cómo han afectado la búsqueda y la investigación que usted añade a sus obras? Antes la han enriquecido, posibilitaba mucho su difusión en cuanto a que no tiene uno, como en el libro de papel, que estar o mandándolo por correo o entregándolo personalmente, que hace mucho más difícil la difusión. Creo que
los siguientes 15 o 20 años ya todos los archivos van a ser digitales y los que ahora son bibliotecas van a quedar como archivos de consulta. Esto se está volviendo más interesante porque cada vez es más popular, es más democrática, más democrático el acceso al libro, a los archivos, a la música y a todo lo que implique pues la difusión por internet y sea posible. Yo pienso que eso, pues, desde mi punto de vista, antes democratiza, enriquece, antes que perjudicar a las personas. Ahí sí, algunos muy celosos con el copyright y todo, pero también hay otros que somos de la tendencia al copyleft, es decir, de la copia libre y de la difusión cultural, de los libros y de la música. Y entonces yo pienso en ese contexto pues que esto ha enriquecido mucho y seguirá enriqueciendo ante la cultura y la difusión de la literatura en general, en particular. Muchas gracias por estar acá, un placer haberlo tenido acá. No, gracias a ustedes por invitarme, estén bien.